Buenas noches a todos, mi nombre es Lina María Villamil, soy estudiante de quinto semestre de medicina y hoy vamos a hablar de la cirugía de reemplazo valvular. Entonces, en primer lugar, pues esto es como para recordar los complejos valvulares. Nosotros conocemos que existen dos tipos de válvulas, las válvulas auriculoventriculares, que son las que se ubican entre las aurículas y los ventrículos, y las válvulas sigmoideas, que son las que dan paso a los grandes vasos. Entonces, en cuanto a las válvulas auriculoventriculares, vamos a tener la válvula tricúspide, que se ubica en el lado derecho del corazón, que va a tener tres valvas, un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior, un músculo papilar septal y sus respectivas cuerdas tendinosas. Y en cuanto a la válvula mitral o bicúspide, esta va a tener dos valvas, un músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior con sus cuerdas tendinosas. En las válvulas sigmoideas, entonces la válvula pulmonar va a dar salida al ventrículo derecho y va a tener dos valvas posteriores y una anterior. Y la válvula aórtica, pues la vamos a tener acá atrás, va a dar salida al ventrículo izquierdo y va a tener dos valvas anteriores y una valva posterior. Para recordar también pues la fisiología valvular, como en el ciclo cardíaco, con el diagrama de Wiggers, entonces es importante pues que recordemos que la diástole corresponde al periodo de relajación ventricular y la sístole al periodo de contracción ventricular. En la diástole se va a dar el llenado ventricular, por lo que las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas. Posteriormente, para iniciar la sístole y con la contracción isovolumétrica, se van a cerrar y van a provocar el primer ruido cardíaco y van a dar inicio a la contracción isovolumétrica y posteriormente en la eyección se van a abrir las válvulas sigmoideas para dar salida a la sangre, al flujo sanguíneo, pues desde el ventrículo, desde los ventrículos. Entonces, posteriormente se cierran las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, perdón, y esto provoca el segundo ruido cardíaco iniciando la diástole. Entonces, la cirugía de reemplazo valvular básicamente es un procedimiento quirúrgico que se realiza en los casos de los pacientes con valvulopatías cardíacas severas que no van a salir beneficiados de procedimientos de reparación, como lo son pues, la valvuloplastía con globo, la valvulotomía y la anuloplastía. Entonces, básicamente vamos a encontrar dos situaciones donde se va a generar una incompetencia valvular, bien sea pues por insuficiencia valvular que provoca una regurgitación o por estenosis valvular que provoca la obstrucción de estas válvulas, entonces del flujo sanguíneo, perdón. Entonces, en primer lugar, es necesario como entender que en insuficiencia valvular siempre se va a buscar primero la reparación, lo mismo en estenosis, pero para la estenosis es como más indicado el reemplazo valvular. En cuanto a las válvulas protésicas cardíacas, entonces existen diferentes tipos de válvulas. Las primeras, vamos a hablar de las válvulas mecánicas. Entonces tenemos acá la válvula mecánica bivalva, que es una válvula que tiene dos valvas o discos de carbón pirolita y estos se van a ubicar en un disco con un anillo con un anillo protésico, el cual se va a anclar al anillo de la válvula nativa. Estas valvas, digo, se van a abrir y van a dejar entre las dos un orificio de salida pequeño y pues dos orificios de salida grandes. Las válvulas mecánicas, las demás, pues vamos a tener la válvula mecánica de disco oscilante, que es también la válvula monovalva, tiene un único disco y esta va a estar sostenida por unos pilares a un anillo. Y la otra es la válvula mecánica en bola encerrada, pero esta válvula ya en la actualidad pues realmente casi no se utiliza porque hay una mayor probabilidad de formación de trombos y también tiene características hemodinámicas que son poco favorables. Entonces, básicamente el funcionamiento de esta válvula era, como podemos ver, tiene una rejilla y una bola encerrada en esta rejilla y cuando las presiones del flujo sanguíneo pues vencían esta resistencia, la bola subía y permitía el paso de la sangre. En cuanto a las válvulas biológicas, vamos a tener dos tipos de válvulas grandes que son bioprotésicas con soporte y bioprotésicas sin soporte. Y acá es importante recalcar que las válvulas biológicas siempre son sometidas a procedimientos como para disminuir la antigenicidad, como lo es el sumergimiento de las válvulas en glutaraldehído. Entonces, las válvulas que van a ser de origen porcino, como estas dos,
van a ser como tal la válvula porcina y las válvulas de origen bovino van a ser reconstruidas a partir de pericardio. En cuanto a las válvulas con soporte, que va a ser la válvula bioprotésica porcina con soporte y la bioprotésica de pericardio bovino, van a ser dos pues, válvulas montadas sobre un anillo de soporte y en sístole van a permitir una apertura central. Y esta válvula sin soporte en la actualidad tampoco es muy utilizada y pues es básicamente la válvula montada sobre un anillo de soporte de suturas que sostiene toda la válvula, pero tiene pues, ciertas limitaciones también en cuanto al funcionamiento hemodinámico en relación con las fugas paravalvulares, que son unas complicaciones que vamos a ver más adelante. En cuanto a las válvulas tisulares, entonces existen homoinjertos y autoinjertos. Los homoinjertos valvulares van a ser principalmente pues, homoinjertos de válvula aórtica y estas van a ser obtenidas de cadáveres humanos en las primeras 24 horas posteriores al fallecimiento. Estas válvulas en la actualidad son reemplazadas, incluyendo la porción proximal de la aorta ascendente y la porción proximal también de las arterias coronarias. Y estas válvulas, pues en conjunto con todo el bloque, son tratadas con antibióticos y son guardadas en crioconservación, que es más o menos a unos menos 195 grados centígrados. Y en cuanto a los autoinjertos, entonces estos van a ser de válvula pulmonar, que más adelante vamos a ver el procedimiento de Ross, que es básicamente el intercambio de la válvula pulmonar a la posición de la válvula aórtica y después otro procedimiento incluido simultáneamente. En relación con las válvulas transcatéter, tenemos la válvula bioprotésica transcatéter expansible con balón, que son tres valvas de pericardio bovino que se montan sobre un marco de cromo y de cobalto. La válvula bioprotésica transcatéter autoexpansible va a ser también tres valvas de pericardio que están montadas en un marco de nitinol y la válvula bioprotésica sin suturas son tres valvas de pericardio que son montadas sobre una base sin suturas. Todas estas válvulas van a ser principalmente utilizadas para el procedimiento de TAVI, que también lo veremos más adelante, que es el procedimiento de implantación de válvulas aórticas transcatéter que únicamente se utiliza en pacientes con alto riesgo quirúrgico. En relación con la elección de las válvulas, entonces es importante tener en cuenta principalmente estos dos ítems, la duración con relación al desgaste de la válvula y la necesidad de anticoagulación con respecto a la válvula. Entonces, acá vemos ciertas ventajas y desventajas de las válvulas y en cuanto a las ventajas de las válvulas mecánicas, vamos a tener que tienen un desgaste mínimo, que no existe pues una necesidad de reintervención quirúrgica con relación a este desgaste y por eso van a ser preferidas para pacientes jóvenes o con una expectativa de vida larga para evitar al máximo pues, las reintervenciones quirúrgicas. Asimismo, sus desventajas son que van a necesitar anticoagulación permanente y asociado pues, a esta anticoagulación va a tener un mayor riesgo de hemorragia ese paciente y en caso de que no siga juiciosamente el tratamiento de anticoagulación va a tener un mayor riesgo de accidente o de evento cerebrovascular. En cuanto a las válvulas biológicas, pues no existe necesidad de anticoagulación permanente, ya que se comportan muy similar a las válvulas propias, pero las desventajas van a ser que la duración de estas válvulas va a estar reducida en relación con el desgaste, principalmente por la calcificación de las valvas, y va a haber una necesidad de reintervención quirúrgica, aproximadamente entre los 10 y 15 años del reemplazo valvular, ya que estas se inician a dañar desde más o menos el quinto a séptimo año por la calcificación. Entonces, por esto también es que para pacientes que tienen corta expectativa de vida, o sea, pacientes que ya son adultos mayores, es preferible una válvula biológica para evitar todos los riesgos de la anticoagulación y pues garantizar que a pesar de que se necesite la reintervención quirúrgica, quizás pues la vida de este paciente no llegue hasta este punto. En cuanto a la estratificación del riesgo, esta pues se basa en unas guías, en este caso en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y en la guía de la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica del 2017 sobre el tratamiento de las valvulopatías y en esta refieren que es necesario sopesar todos los riesgos de una intervención frente a la historia natural esperada por la valvulopatía.
Entonces, el riesgo del paciente siempre va a definir la conducta quirúrgica. Este riesgo se calcula pues, con dos calculadoras de riesgo que pues, principalmente en la actualidad ya casi no se usa el Euroscore 1 porque este únicamente estimaba la mortalidad operatoria del paciente y en los siguientes 30 días. Pero el Euroscore 2 y el STS discriminan todo lo que es el riesgo quirúrgico del paciente y también predice los resultados postoperatorios. Entonces, en la actualidad, esta es la calculadora que se utiliza. Esto básicamente va a arrojar un puntaje y ese puntaje define si el paciente tiene bajo riesgo quirúrgico, intermedio o alto. En el caso del bajo riesgo quirúrgico, se opta por un reemplazo valvular quirúrgico. Y en el caso del alto riesgo quirúrgico o del intermedio, bueno, en el alto, sí de una se van por reemplazo valvular transcatéter y en el intermedio se tiene pues que evaluar ambas posibilidades, pero principalmente se opta por reemplazo transcatéter también. Entonces, bueno, ya hablando como tal del reemplazo quirúrgico, las válvulas más reemplazadas por reemplazo quirúrgico van a ser la válvula mitral y la válvula aórtica, entonces de estas hablaremos. Principalmente, pues existen diferentes abordajes quirúrgicos, la esternotomía mediana, la mini tracotomía, una esternotomía parcial superior y la esternotomía parcial inferior. Para este procedimiento es importante saber que se requiere de parada cardíaca, entonces sí, pues va a ser importante la perfusión extracorpórea y el ingreso a la perfusión extracorpórea es uno de los puntos críticos de este procedimiento quirúrgico. Básicamente, pues para la perfusión extracorpórea se necesita un circuito de derivación cardiopulmonar básico que consta de cánulas venosas, las cuales van a ubicarse en las venas cava superior y vena cava inferior, y un reservorio venoso, posteriormente una bomba con un oxigenador, un filtro, y luego la sangre va a ingresar directamente a la aorta por una cánula arterial. Para la derivación cardiopulmonar también es importante reconocer que se requiere de anticoagulación durante el tiempo que se vaya a utilizar esta perfusión. Entonces la anticoagulación va a ser de 300 a 400 unidades de heparina por kilogramo y el objetivo es incrementar el tiempo de coagulación activado que sea mayor a 450 segundos. Para tenerlo como valor de referencia, el tiempo normal es de 120 a 150 segundos y el inicio del rango terapéutico para cirugías cardíacas van a ser 350 segundos. Entonces, bueno, acá también se me olvidaba decirles, pues es importante entender también que durante todo este proceso se va a llevar a cabo el enfriamiento del cuerpo, entonces finalizando pues toda la cirugía, es necesario primero revertir la anticoagulación, calentar el organismo y si es necesario desfibrilar para volver a dar pues inicio al latido cardíaco. En cuanto al reemplazo de la válvula mitral, entonces para el ingreso pues al ventrículo izquierdo se utiliza una auriculotomía lateral que es básicamente hacer una incisión en la aurícula derecha, posteriormente una incisión en el septum interauricular y llegar así a la aurícula izquierda para ya pues, tener la visión de la válvula mitral. En la cirugía de reemplazo de válvula aórtica es importante pues realizar una incisión transversal en la aorta ascendente y de esta manera ya quedaría expuesta la válvula aórtica. Posteriormente, pues ya de ahí en adelante el procedimiento es prácticamente el mismo para el reemplazo quirúrgico, entonces se realiza una decisión parcial de la válvula nativa, se retira, en el caso de la válvula mitral, se retira únicamente la válvula anterior, manteniendo la válvula posterior, y en ambos casos se deja el anillo valvular nativo para poder anclar el anillo valvular protésico. Entonces, en el anillo valvular nativo, una vez ya se ha retirado la porción parcial pues, de la válvula nativa, se realizan suturas en colchonero horizontales. Estas suturas permiten como suturar en dos planos, que pues en este caso corresponderían al anillo nativo y al anillo protésico. Después se genera pues todo un reforzamiento de estos puntos en forma circunferencial con parches y luego se ubica la válvula. Entonces en este caso pues el dibujo corresponde a una válvula mecánica
Se realizan las suturas en todo el anillo de la válvula mecánica y después se inicia a hacer el descenso de la válvula con el posicionamiento y después se afianzan las suturas. Bueno, acá tenemos unos videos, entonces en cuanto a este video, pues es una paciente de 50 años con estenosis mitral y un bajo riesgo quirúrgico. Entonces, como podemos observar, se selecciona un abordaje de esternotomía mediana y la válvula que se va a utilizar para esta paciente es una válvula mecánica bivalva. Entonces, pues como podemos observar, se está realizando todo el ingreso. Acá pues ya se logra toda la exposición del corazón y pues inicia el procedimiento para el ingreso a la perfusión extracorpórea. Entonces se tiene que clipar las venas cava superior y una cava inferior para evitar que el ingreso de la sangre a las aurículas. Acá se está colocando pues la heparina, que como ya les decía se tiene que reversar finalizando la cirugía. Y ya vamos a ver cómo ubican las cánulas venosas y la cánula arterial. En este momento están ubicando una de las cánulas venosas y estas cánulas tienen que ser sujetadas con unas suturas. Y bueno, en este momento entonces clipan una de las cánulas venosas y ya se inicia el ingreso a la perfusión extracorpórea, que ya veremos en un momento. Y ya pues se libera una de las venas cavas y la otra vena cava y se clipa la aorta para evitar, o sea, se clipa la aorta pero se ubica también la cánula arterial para el regreso de la sangre. Luego se realiza la auriculotomía lateral, ahí podemos ver cómo ingresan a la aurícula derecha y ya se puede observar el septum interauricular y se va a realizar también una incisión para caer a la aurícula izquierda. Entonces, con esta incisión, pues ya se tiene una visualización de la válvula mitral y se realiza pues como una medición del diámetro de, del agujero de salida de la válvula mitral estenosada y pues posteriormente se hace la decisión parcial de la válvula mitral. Entonces acá lo que está haciendo la doctora es lo que les decía de medir el diámetro sujetando la valva anterior y la valva posterior y luego ya se inicia a retirar la porción de la valva anterior en este caso para mantener la geometría del ventrículo dejando la valva posterior y el anillo valvular nativo. Entonces ya podemos observar cómo se está retirando la valva anterior. Y pues como pueden observar, se ve que está súper rígida, es una valva totalmente calcificada por la estenosis. Y posterior a esto ya se inician a ubicar los puntos colchonero horizontales, que es lo que estamos observando en este momento.
También se ubican unos parches de repuesto y ya en este video lo que observamos es ya todos los puntos colchonero ubicados y se va a realizar la toma de la medida con este aparato para ver pues de qué tamaño tiene que ser la válvula. En este caso yo les había comentado ya, es una válvula mecánica bivalva de carbón pirolita y se inician a unir las suturas de colchonero de la válvula nativa a la válvula mecánica y se inicia ya con el descenso de la válvula. Inicia ya con el descenso de la válvula. Y ya con el descenso de la válvula, pues se da toda la acomodación de la válvula, se afianzan las suturas y pues lo que estamos observando es básicamente eso, el afianzamiento de las suturas. Después, pues lo que se haría es el cierre de las incisiones que se hicieron en el caso del séptimo interauricular, la aurícula derecha, y posteriormente, pues la salida de la perfusión extracorpórea, que ya la vamos a ver en un momento. Y para la salida de la perfusión extracorpórea, entonces básicamente se despinza la aorta, luego se retiran las cánulas venosas, se retorna pues el flujo sanguíneo al corazón, a las aurículas y ya de ser necesario, como les comentaba anteriormente, se realizan pues algunas desfibrilaciones para iniciar el lateo cardíaco y también pues en este momento, posterior a este momento, se revierte la heparinización. En cuanto al otro reemplazo que les comentaba, el reemplazo transcatéter, entonces este tiene diferentes abordajes. Un abordaje transfemoral, abordaje transapical y abordaje transaórtico. De estos tres, el transfemoral es el abordaje, por decirlo así, preferido, ya que entre un 75% y un 80% de los casos de abordajes transcatéter son realizados vía transfemoral y han dado muy buenos resultados en cuanto a una menor mortalidad y un menor tiempo de recuperación. Entonces, en este caso, los videos que observaremos son del procedimiento de TAVI, que no requiere parada cardíaca, ese es uno de los puntos importantes. Es un procedimiento que es en todo momento guiado por imágenes y obviamente pues tiene que ser un paciente con alto riesgo quirúrgico para requerir de este procedimiento. Entonces, en este caso, es una paciente de 80 años que sufre de POC severo, de obesidad extrema y también tiene antecedente de cáncer de mama con irradiación al tórax, por lo que se define pues que la conducta quirúrgica va a ser un TAVI por la estenosis aórtica grave. Entonces, como podemos observar, tiene un acceso a la arteria femoral común derecha y un acceso a la arteria femoral común izquierda. Por la izquierda se avanza un catéter que guía todo el procedimiento y se ubica en el seno coronario. Y por la derecha se ingresa esta guía, que es un sistema de introducción de la válvula, y posteriormente se ingresa una guía Safari, que ya se las voy a mostrar. Esta es la guía Safari, es básicamente una guía que se introduce y se ubica en el ventrículo y pues también funciona como para guiar todo el procedimiento del avance de la válvula. Entonces acá, como podemos observar, están introduciendo la guía y ya pues en las imágenes se observa acá cómo va bajando la guía Safari y acá viene la válvula transcatéter. Entonces, pues ingresa por la aorta, llega al callado de la aorta y ya ingresando
pues a donde está ubicada la válvula. Entonces se puede ubicar esta válvula nueva, luego se genera la expansión de la válvula y posteriormente se libera. Entonces en este video ya podemos observar cómo se hizo la expansión. Esta es la válvula. Y la liberación de la válvula pues se realiza soltando los ganchos que tiene la guía Safari y posteriormente ya pues finalizaría el procedimiento, se saca la guía Safari, se sacan pues todas las guías y por último se realizaría como una revisión por ecocardiograma transesofágico para revisar que sí haya quedado bien posicionada la válvula y que no hayan fugas paravalvulares. Entonces, las ventajas de este procedimiento básicamente son tres. La primera es que el paciente tiene mucha estabilidad hemodinámica durante todo el procedimiento, ya que desde que abre la válvula, desde que se expande esta válvula, inicia a funcionar en un 30-40%. Además, el paciente no tiene que ser sometido a parada cardíaca y pues esto simplemente, estos dos puntos le dan mucha estabilidad hemodinámica al procedimiento. También es posible con estas guías lograr la recaptura de la válvula si es que quedó mal posicionada y volverla a posicionar. Y también es que tienen un sello hidrofílico que evita las fugas o las regurgitaciones para valvulares que veremos más adelante, que es uno de los puntos también como de gran importancia, ya que es una de las complicaciones. El procedimiento de Ross es el que les comentaba acerca del autoinjerto pulmonar. Entonces, básicamente es la obtención de un autoinjerto de la válvula pulmonar con un bloque que incluye la válvula pulmonar, el anillo valvular y la arteria pulmonar proximal. Y este bloque se inserta en la posición aórtica. Entonces, como podemos observar, acá ya se inserta el bloque en la posición aórtica y posteriormente para pues, reemplazar lo que era la válvula pulmonar y el tracto de salida del ventrículo derecho, se sustituye con un homoinjerto que puede ser pulmonar o aórtico. Este procedimiento, pues evidentemente tiene unos riesgos significativos porque son dos procedimientos quirúrgicos en uno mismo y además pues va a tener un tiempo de derivación extracorpórea mucho más largo porque obviamente se va a necesitar la parada cardíaca, pero tiene ciertas ventajas y es que tiene estos tejidos reimplantados tienen la capacidad de aumentar de tamaño junto con el crecimiento infantil. Entonces es un procedimiento recomendado para niños y para adultos jóvenes. En cuanto al tratamiento y la vigilancia postquirúrgica, entonces todos los pacientes, bueno, el tratamiento antitrombótico para todos los pacientes con válvulas cardíacas mecánicas se requiere anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, como lo es la warfarina. Y estos antagonistas de la vitamina K básicamente impiden que la vitamina K actúe como un cofactor para la activación de diferentes factores de la coagulación, como lo son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces, como podemos observar en este cuadro, en las válvulas mecánicas siempre se va a requerir el tratamiento con antagonistas de vitamina K y el INR va a ser objetivo dependiendo pues de la evolución y del seguimiento del paciente. Adicionalmente, estos pacientes van a tener un tratamiento con ácido acetilsalicílico como tratamiento pues de antiagregación plaquetaria, qué pena, y ya en cuanto a los pacientes con bioprótesis cardíacas, requieren un tratamiento a largo plazo con dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Entonces, para las válvulas bioprotésicas, los primeros 3 a 6 meses sí requieren tratamiento con antagonistas de la vitamina K y con el ácido acetilsalicílico, pero posterior a estos meses ya se deja el tratamiento de los antagonistas de vitamina K y únicamente se mantiene el de ácido acetilsalicílico. Lo mismo para los pacientes con válvulas aórticas transcatéter, entonces simplemente usarán el tratamiento de los antagonistas de vitamina K los primeros 3 meses y posteriormente mantienen un tratamiento a largo plazo con las dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Uno de los momentos, digamos, importantes para la vigilancia es la gestación. Entonces, como ya sabemos, la gestación pues tiene unos cambios hemodinámicos importantes y estos en relación con el tratamiento anticoagulante del paciente, de la paciente pues van a tener ciertos efectos. Entonces, se puede producir una disfunción valvular protésica como causa o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, un aumento del riesgo de la trombosis valvular, un aumento del riesgo de los abortos y un aumento del riesgo de las hemorragias en relación con el tratamiento anticoagulante para la válvula mecánica.
Entonces se recomienda un tratamiento en el primer trimestre de embarazo con warfarina de 5 miligramos al día o menor a 5 miligramos al día, siendo más recomendable este segundo de menor de 5 miligramos al día. Y con este tratamiento se busca llegar a un INR terapéutico planteado pues, por el médico tratante para el segundo trimestre. En el segundo trimestre entonces se mantendría el tratamiento con el que se llegó al INR terapéutico y previo al parto vaginal planificado se recomienda interrumpir el tratamiento con warfarina e iniciar un tratamiento con heparina no fraccionada intravenosa. En cuanto a la profilaxis para la endocarditis infecciosa, entonces las válvulas bioprotésicas significan un mayor riesgo para la endocarditis infecciosa y se requiere de una profilaxis antibiótica para pacientes que van a ser sometidos a procedimientos odontológicos que incluyen la manipulación del tejido gingival, la manipulación de la región periapical distal y la perforación de la mucosa oral. Pacientes con procedimientos como estos podrían ser pues las imágenes que observamos, que en este caso pues es un implante dental y una odontectomía abierta, como lo puede ser la extracción de las cordales. Y antiguamente se recomendaba profilaxis antibiótica para procedimientos como la ecocardiografía transesofágica, la esofagogastroduodenoscopia, la colonoscopia y la citoscopia, pero en la actualidad no se recomienda a menos a que haya una infección activa en ese sitio. En cuanto a las complicaciones del procedimiento del reemplazo valvular, entonces en primer lugar tenemos la disfunción de las válvulas protésicas que se pueden sospechar mediante la aparición de un nuevo ruido, la aparición de síntomas o un hallazgo incidental durante la ecocardiografía de rutina, ya que estos son pacientes que tienen que estar sometidos a una vigilancia estricta. Entonces, este hallazgo incidental podría ser por el aumento de la velocidad de los gradientes de flujo en la ecocardiografía y pues esta disfunción puede llevar a estenosis o regurgitación de las válvulas protésicas. Entonces puede darse por la formación de trombos, por el crecimiento interno de paños, por el desgarro de las valvas, en el caso de las válvulas biológicas, por la calcificación de las valvas también en el caso de las válvulas biológicas y por el crecimiento de vegetaciones asociadas a endocarditis infecciosa de válvulas protésicas. Entonces, en este caso, en esta imagen, podemos observar la obstrucción de la válvula mecánica por un trombo. En esta otra vamos a observar la formación de paños internos que mantienen la válvula mecánica bivalva abierta, entonces se generaría una regurgitación. En este caso, una trombosis de la válvula aórtica transcatéter y en este caso, una laceración de la prótesis biológica porcina. En otras de las complicaciones es la discordancia de paciente-prótesis y es cuando el tamaño de la válvula protésica es pequeño con respecto al tamaño corporal del paciente y asimismo en relación con los requisitos de gasto cardíaco del paciente. Entonces los gradientes de flujo postquirúrgicos van a encontrarse también anormalmente elevados y va a generarse lo que es la discordancia paciente-prótesis, que en el caso de la discordancia paciente-prótesis de la válvula aórtica, se va a generar una disminución de la reducción de la hipertrofia ventricular izquierda que se pretendía corregir con el reemplazo valvular, episodios cardíacos adversos aumentados y un mayor riesgo de mortalidad perioperitoria y tardía. Y en el caso de la discordancia paciente-prótesis mitral, se va a generar la hipertensión pulmonar mantenida y el aumento de la incidencia de la insuficiencia cardíaca. Otra de las complicaciones es el deterioro estructural valvular y este es único de las fallas de las válvulas bioprotésicas. Este deterioro es básicamente el que causa el fallo de estas válvulas y la necesidad de la reintervención quirúrgica entre 10 a 15 años después de la implantación de la válvula. Entonces, la calcificación de las valvas puede ser una de las causas de este deterioro o la rotura de las fibras colágenas. Y básicamente este deterioro puede provocar rigidez valvular, que va a ser secundariamente una estenosis valvular, y también, o pues se pueden producir laceraciones en las valvas que van a generar regurgitaciones transvalvulares. Estos procesos, pues básicamente lo que determina el deterioro estructural valvular, anteriormente se creía que eran procesos pasivos y que no podían ser modificados, pero en la actualidad se conoce que son procesos activos modificables, como lo es la infiltración de lípidos, la inflamación, el rechazo inmunitario y la mineralización activa. Entonces, en el caso de la mineralización activa, es por esto que no se recomienda un reemplazo de una válvula biológica en un niño o en un paciente muy joven, y es porque estos pacientes tienen modificado el metabolismo del calcio y prácticamente van a dañar o van a deteriorar la estructura valvular
de manera más acelerada. Igualmente, pues las válvulas biológicas en la actualidad vienen como tratadas con fármacos anticalcemiantes, pero pues igualmente esto es como para enlentecer el deterioro que igual, o sea, se va a producir en algún punto. Y entre las alternativas ante este fallo de la válvula bioprotésica a razón del deterioro, se puede realizar una reintervención quirúrgica en pacientes que tienen bajo riesgo quirúrgico y o pues una implantación transcatéter de una válvula transcatéter sobre la válvula con deterioro estructural, o sea, esta no se retiraría en los pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico. Otra de las complicaciones es la regurgitación paravalvular, que es una regurgitación que se produce en la interfaz entre el anillo de soporte de la válvula protésica y el anillo de la válvula nativa. Entonces, en este caso podemos observar en esta porción una regurgitación paravalvular por pues, una separación entre estos dos anillos y puede ser como resultado de la mala técnica, por la dehiscencia de las suturas, que es básicamente la apertura de las suturas. Por eso es tan importante pues revisar en el caso de la válvula quirúrgica, del reemplazo quirúrgico, que las suturas queden bien afianzadas, también la afectación de la integridad del tejido nativo, las infecciones y abrasiones crónicas que se pueden provocar gracias al anillo rígido contactando con el anillo nativo. Entonces, la magnitud del volumen de regurgitación va a depender del tamaño del orificio de la fuga paravalvular y estas fugas suelen asociarse a otra complicación que es la hemólisis intravascular significativa que conlleva a una anemia hemolítica que no es de carácter inmune. Entonces, para detectar esta anemia, básicamente se pueden pedir unos exámenes en donde saldría que la bilirrubina indirecta está aumentada a razón de la hemólisis, y hay un aumento de los reticulocitos y hay una disminución de la hemoglobina sérica. Y ya por último, una también de las complicaciones es la endocarditis infecciosa y lo que pasa acá es que la endocarditis sobre las válvulas protésicas es la forma más grave de endocarditis infecciosa. Entonces la endocarditis infecciosa de válvula protésica aparece más o menos en el 1 al 6% de los pacientes y esto corresponde al 10, entre el 10 y el 30% de los casos totales de endocarditis infecciosa. Ya, pues como hemos visto en las anteriores charlas, el diagnóstico de la endocarditis infecciosa se basa en los criterios de Duke modificados, que básicamente son a partir de hemocultivos positivos y hallazgos ecocardiográficos de infección de válvula protésica. Entonces, estos hallazgos ecocardiográficos pueden ser lo que es el crecimiento de las vegetaciones asociadas a la válvula protésica, abscesos paravalvulares o regurgitaciones paravalvulares nuevas. Entonces, como podemos observar acá, hay un crecimiento de una vegetación en una válvula protésica mitral hacia la cara auricular. Y en este caso, con las flechas podemos observar también lo que son las vegetaciones y adicionalmente, pues esta válvula tenía crecimiento de paños internos que se puede observar con los asteriscos. Y básicamente el tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa que se asocia a las válvulas protésicas se debe considerar en los casos en donde hay un fracaso del tratamiento antibiótico, en donde la regurgitación paravalvular pues afecta significativamente la hemodinamia del paciente o en donde las vegetaciones de la endocarditis infecciosa son de un tamaño bastante grande que puede ser entendido como más de 10 milímetros. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta?